Estaba harto de ser albañil y de la pobreza. Hice un pacto con el diablo. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por salir de la pobreza? Fui albañil hasta que hice un pacto. Una noche, después de romperme el lomo en una obra bajo el sol, con la desesperación ahorcándome el alma, tomé una decisión que cambiaría mi destino para siempre. No fue magia, ni suerte, fue algo mucho más oscuro. Lo que vas a escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Porque a veces el precio del éxito no se paga con dinero, se paga con el alma. Ahora soy algo más, o quizás menos. Nací aquí mismo, en La Guajiga. No es un pueblo pequeño como otros, pero la vida tiene su rutina, su cadencia. Mi padre también pegaba bloques, y desde carajito me llevaba a las construcciones. No idealizaba el oficio como el tuyo, la verdad. Para mí era brega, sol, sudor y a veces mucha miseria. Pero era lo que había, y uno aprende a querer lo suyo, ¿verdad? Desde muchacho aprendí a manejar la pala, la plomada, el nivel. Sentía el callo en las manos como una marca de orgullo, aunque secretamente soñaba con algo más fácil, algo donde no tuviera que cargar sacos de cemento bajo el sol inclemente. Veía a los ingenieros, a los arquitectos, con sus planos y sus camisas limpias, y una punzada de envidia me recorría el pecho. Ellos dan las órdenes y nosotros nos rompemos el lomo, pensaba. Trabajé en muchas construcciones aquí, en Santo Domingo. Vi edificios levantarse, casas tomar forma. Cada pared que levantaba era un esfuerzo, un día más pasado. Pero la paga nunca alcanzaba, los materiales siempre subían, y la vida seguía su curso. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora bajo un sol de justicia en una obra por allá por el kilómetro 9, regresaba a casa en el concho molido y con la ropa llena de polvo. La desesperación me mordía por dentro. ¿Así iba a ser mi vida siempre? Levantar paredes para que otros vivieran cómodos mientras yo apenas podía pagar el alquiler de mi casucha. Fue en ese momento, en la oscuridad del concho, con el ruido del motor como único acompañante, que una idea oscura comenzó a germinar en mi mente. Una idea peligrosa, de esas que te susurran promesas al oído cuando estás al borde del abismo. Una idea que cambiaría mi vida para siempre. La idea me carcomía por dentro. Era una locura, lo sabía. Las historias que mi abuela contaba al amor de la candela sobre pactos con el diablo siempre me habían parecido cuentos para asustar niños. Pero en esa noche oscura, con el cansancio pegado a mis huesos y la frustración como un nudo en la garganta, esas historias empezaron a sonar menos a leyenda y más a una posibilidad, una salida desesperada a mi miseria. ¿Qué tenía que perder? Mi vida no era precisamente un paraíso. Trabajo duro, sueldo miserable, sueños rotos apilándose como los bloques de una pared mal construida. Quizás, solo quizás, existía una manera de cambiar mi suerte, de tener esa vida cómoda que tanto anhelaba. Durante días, la idea rondó mi cabeza como un mal espíritu. Trataba de ignorarla, de concentrarme en mi trabajo, en el sonido del martillo golpeando el cincel, en la mezcla del cemento. Pero la imagen de una vida diferente, una vida sin privaciones, sin el miedo constante a no llegar a fin de mes, era demasiado tentadora. Empecé a buscar. Al principio, tímidamente, preguntando a viejos del barrio sobre esas historias de pactos. La mayoría se reían, me decían que dejara de pensar en tonterías y que me concentrara en trabajar. Pero algunos, los más ancianos, los que tenían la mirada perdida en recuerdos lejanos, me contaban historias susurradas, de gente que había desaparecido misteriosamente después de volverse rica de la noche a la mañana. De cosechas inexplicablemente abundantes, de negocios que florecían sin razón aparente. Cada historia, por vaga e incompleta que fuera, alimentaba la llama de mi desesperación. Me convencí a mí mismo de que no tenía nada que perder, de que mi vida ya era un infierno en la tierra. Necesitaba un cambio, un golpe de suerte, aunque tuviera que pagar un precio por ello. Una noche de luna menguante, me encontré caminando sin rumbo por los callejones oscuros de La Guajiga. El aire era denso y húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y flores nocturnas. Mis pies me llevaron sin que me diera cuenta hasta un cruce de camino solitario, a las afueras del pueblo. Era un lugar que siempre había evitado,
Un sitio donde, según las viejas, se aparecían sombras en las noches y luna. Me detuve en el centro del cruce, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor de la noche. Miré a mi alrededor, la oscuridad era casi total, solo rota por el tenue brillo de la luna oculta tras las nubes. Respiré hondo, el aire me sabía a miedo y a una extraña anticipación. Cerré los ojos y en voz baja, casi un susurro, comencé a hablar. No sabía qué decir exactamente, no tenía un conjuro preparado ni palabras ensayadas. Simplemente dejé que la desesperación hablara por mí. Le pedí, a quien quiera que estuviera escuchando en esa oscuridad, una oportunidad. Una oportunidad para tener una vida mejor, para no tener que preocuparme más por el dinero, para poder construir algo más que simples paredes. Hablé de mi cansancio, de mi frustración, de mi anhelo de una vida digna. Y mientras hablaba, sentía como una presencia extraña comenzaba a envolverme. El aire se volvía más pesado. Un silencio antinatural caía sobre el cruce de caminos y una sensación de frío intenso me calaba hasta los huesos, a pesar del calor sofocante de la noche. Abrí los ojos lentamente. La oscuridad parecía haberse intensificado, pero en medio de ella, justo frente a mí, comenzó a formarse una figura. Al principio era solo una sombra, una silueta indistinta, pero poco a poco fue tomando forma, haciéndose más definida. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un tambor de miedo y excitación. La figura frente a mí era alta y delgada, vestida con ropas oscuras que parecían absorber la poca luz que había. Su rostro estaba oculto en las sombras de un sombrero de ala ancha, pero sentía su mirada fija en mí, una mirada penetrante que parecía leer mis pensamientos más profundos. Un olor acre, como azufre y tierra quemada, llenó el aire. El silencio se rompió por una voz grave y profunda, que parecía resonar no solo en mis oídos, sino también en lo más profundo de mi ser. «Así que tú eres el albañil desesperado, dijo la voz. «He escuchado tu llamado». Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero al escuchar esas palabras. La voz era como el roce de piedras, áspera y resonante, y a pesar del miedo que me atenazaba, una extraña calma se apoderó de mí. Había llegado hasta aquí, había cruzado el umbral de lo racional, y ahora no había vuelta atrás. Sí, soy yo, logré articular, la voz apenas un susurro tembloroso. La figura frente a mí inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando mis palabras. El olor a azufre se intensificó, haciéndome arder las fosas nasales. Sentía una presión invisible sobre mi pecho, como si un peso enorme se hubiera depositado sobre mí. «¿Y qué ofreces a cambio de tus deseos, albañil?», preguntó la voz, cargada de una ironía sutil que me heló la sangre. La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en eso, en lo que tendría que dar a cambio. En mi desesperación, solo me había enfocado en lo que quería recibir. Ahora, la realidad de un pacto, de un intercambio, me golpeaba con fuerza. Yo no tengo mucho, balbuceé, sintiendo la vergüenza quemarme las mejillas. Solo mi trabajo, mi esfuerzo. Una risa seca y gutural resonó en la oscuridad. No era una risa alegre, sino una burla fría y despiadada. ¿Tu trabajo? ¿Tu esfuerzo? Eso ya lo vendes por unas miserables monedas al día. Busco algo más valioso, algo que realmente te pertenezca. Su mirada invisible parecía escrutinar mi alma, buscando en lo más profundo de mi ser. Sentí como si estuviera siendo desnudado, expuesto en mi pobreza y mi desesperación. ¿Qué podría ser?, pregunté, el miedo atenazándome la garganta. La figura permaneció en silencio por un momento, como si estuviera sopesando mis palabras. Luego, la voz grave resonó de nuevo, cargada de una promesa oscura. Tu ambición, albañil. Tu anhelo de una vida mejor. Eso es algo que me interesa. Y a cambio, te ofrezco todo lo que deseas. Riqueza, poder, reconocimiento. No tendrás que volver a preocuparte por el sudor de tu frente ni por la falta de dinero. Serás respetado, envidiado incluso. Sus palabras eran como un veneno dulce, infiltrándose en mi mente, alimentando mis sueños más ocultos. La imagen de una vida sin carencias, de no tener que trabajar sol a sol para apenas sobrevivir, era demasiado tentadora para rechazarla de inmediato. ¿Y qué tendría que hacer?, pregunté, sintiendo como mi voluntad comenzaba a flaquear. Un simple acuerdo, respondió la figura, su voz ahora más suave, casi persuasiva. Un pequeño precio a pagar por una vida de abundancia. Un favor, cuando yo lo requiera. Un favor, repetí,
sintiendo un escalofrío de incertidumbre. ¿De qué tipo de favor estamos hablando? La figura sonrió, aunque no pude ver sus labios en la oscuridad. Sentí la malicia de esa sonrisa como una punzada helada en el pecho. Nada que te preocupe ahora. Algo sencillo. Cuando llegue el momento, lo sabrás. ¿Aceptas mi oferta, albañil? El silencio se extendió entre nosotros, pesado y cargado de significado. Mi mente era un torbellino de dudas y anhelos. Sabía que esto era peligroso, que estaba jugando con fuerzas que no comprendía. Pero la idea de volver a mi vida anterior, a la rutina agotadora y la pobreza constante, era insoportable. Miré la figura oscura, sintiendo su poder emanar de ella como un aura invisible. En ese momento, la desesperación superó al miedo. «Acepto», dije, la palabra apenas audible en la oscuridad del cruce de caminos. Un trueno sordo resonó en la distancia, aunque el cielo seguía despejado. El olor a azufre se intensificó hasta hacerse casi insoportable. La figura frente a mí pareció crecer, haciéndose más imponente. «Bien», dijo la voz, ahora con un tono de triunfo. «Hemos llegado a un acuerdo. A partir de ahora tu suerte cambiará. Pero recuerda, albañil, todo tiene un precio. Y el mío siempre se paga». En ese instante, sentí una punzada aguda en la mano derecha, como si algo invisible me hubiera marcado. Un calor intenso recorrió mi cuerpo, seguido de una sensación de euforia extraña y poderosa. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, fundiéndose de nuevo con la oscuridad de la noche. El olor a azufre se desvaneció, y con él, el mundo volvió al silencio. Pero no era un silencio cualquiera. Era uno espeso, cargado de presagios. Me quedé quieto, temblando, sintiendo la adrenalina golpearme el pecho. Sabía que algo había cambiado. El pacto estaba hecho. Esa noche, al volver a casa, sentí una extraña mezcla de alivio y temor. El trabajo duro y la miseria parecían ya parte de otra vida, como un mal sueño del que al fin había despertado. Pero en mi interior, una voz persistente me recordaba, todo tiene un precio. Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando la señal, mi suerte cambió. Un viejo conocido del barrio me ofreció un puesto como capataz. El sueldo era increíble. La gente me seguía. Por primera vez, tenía poder. Mi vida dio un giro total. Casa nueva, medicamentos para mi madre, ropa, respeto. El dinero fluía. Lo que antes parecía imposible, ahora llegaba sin esfuerzo. Me convertí en empresario. Me rodeé de políticos, inversionistas, personas influyentes. Todos me buscaban. Todos me querían. Pero la sombra del pacto nunca desapareció. En medio de la riqueza, algo dentro de mí se sentía vacío. Las noches eran inquietantes. Empecé a ver cosas, sombras, objetos fuera de lugar, susurros en mis sueños. Y esa punzada en mi mano, ese frío. Hasta que, un día, mientras revisaba planos en mi oficina, el aire se volvió gélido. Lo vi, alto, delgado, sombrero oscuro. La figura del cruce de caminos. «Ha pasado tiempo, Ricardo», dijo. «Has disfrutado de nuestro acuerdo». El miedo me invadió. Supe que había llegado el momento. El favor que me prometió cobrar había llegado. «Quiero un alma», dijo. «Una, a cambio de todo lo que te he dado». Sentí el terror paralizarme. No podía hacerlo. No podía arrebatar una vida. Pero él insistió. Me recordó todo lo que había ganado. La casa, mi madre sana, el poder, y lo que perdería si me negaba. «¿Y qué pasará con esa alma?», pregunté, temblando. «Eso no te concierne», respondió. Y ahí estaba yo, atrapado entre dos horrores. El precio de traicionar mi humanidad o perderlo todo y volver al polvo del que había surgido. Miré a mi alrededor, mi lujosa oficina, los trofeos de mi éxito, los planos de mis futuros proyectos. Todo esto era fruto del pacto, de mi encuentro en el cruce de caminos. ¿Podría volver atrás? ¿Podría renunciar a todo esto y volver a ser el albañil pobre y desconocido? La respuesta era dolorosamente clara. Había probado el sabor del éxito, la dulzura del poder. La idea de volver a la vida anterior era insoportable. Pero la idea de entregar un alma, eso era un abismo oscuro y aterrador. «¿Cuánto tiempo tengo?», pregunté finalmente, mi voz derrotada. La figura sonrió de nuevo, esa sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «El tiempo corre, Ricardo. No esperes demasiado. Cuando llegue el momento, lo sabrás».
Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, fundiéndose lentamente con las sombras de la oficina hasta desaparecer por completo. El aire volvió a su temperatura normal y la sensación de opresión se disipó, dejándome solo, con el peso terrible de su petición sobre mis hombros. Me desplomé en mi silla, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía cumplir con una petición tan monstruosa? ¿A quién le arrebataría la vida para saldar mi deuda con el diablo? Los días siguientes fueron una tortura. La prosperidad que antes me había dado tanta alegría ahora me parecía una burla cruel. Cada lujo, cada éxito, me recordaba el precio terrible que tendría que pagar. Empecé a mirar a la gente de mi alrededor de una manera diferente. ¿Quién sería la víctima? ¿Quién merecía morir para que yo pudiera seguir disfrutando de mi vida? La sola idea me llenaba de repulsión. Intenté buscar una salida, una manera de romper el pacto. Consulté abogados, leí libros antiguos sobre demonología, busqué en internet desesperadamente. Pero todo parecía inútil. Un pacto con aquel era un lazo irrompible, una condena sellada. La punzada en mi mano derecha se hizo más frecuente, más intensa. Los sueños se volvieron más vívidos, llenos de gritos y sombras danzantes. Sentía la presencia oscura acechándome, recordándome mi promesa. Un día, mientras visitaba a mi madre, noté que su salud había empeorado. Estaba débil, pálida, y su tos se había vuelto más fuerte. El médico me dijo que su corazón estaba fallando, que no le quedaba mucho tiempo. Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente, una idea tan oscura y desesperada que me heló la sangre. ¿Podría ser ella? No, me negaba siquiera a considerarlo. Ella era la razón por la que había querido una vida mejor, la persona que más amaba en el mundo. Pero la voz fría y persuasiva del espectro resonó en mi mente. Un alma a cambio de todo, incluso la suya. La desesperación me invadió por completo. Estaba atrapado, sin salida. El pacto que había hecho para escapar de la miseria, ahora amenazaba con destruirme y con llevarse a la persona que más amaba. El albañil que soñaba con construir una vida mejor, había levantado, sin saberlo, los muros de su propia prisión. La idea me revolvió el estómago. Mi madre. Jamás. Pero la presión aumentaba, la presencia oscura se hacía más palpable. Los días se volvían semanas, las semanas meses, y la salud de mi madre se deterioraba a un ritmo alarmante. Cada visita a su lecho era un recordatorio punzante de mi deuda, de la terrible elección que se cernía sobre mí. Una noche, el espectro volvió a aparecer en mi oficina. Esta vez, no había cortesía en su presencia. Sus ojos brillaban con una impaciencia voraz. El tiempo se agota, Ricardo, siseo, su voz como el roce de alas de murciélago. Debes cumplir tu parte del trato. Lo miré con desesperación, las lágrimas corriendo por mis mejillas. No puedo hacerlo, logré decir entre sollozos. No puedo quitarle la vida a nadie. La figura se burló. Entonces, prepárate para perderlo todo. Tu riqueza, tu poder y la vida que tanto aprecias. Sentir el frío helado de su amenaza calarme hasta los huesos. Sabía que no estaba mintiendo. Mi mundo comenzaría a desmoronarse si no cumplía su demanda. La desesperación me llevó a considerar opciones horribles. Buscar en los bajos fondos de la ciudad a alguien sin familia, alguien cuya desaparición no causara revuelo. Pero la idea me repugnaba. No podía convertirme en un monstruo así. Una noche, mientras velaba el sueño intranquilo de mi madre, una idea, tenue al principio, comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea arriesgada, quizás una locura, pero la única que me ofrecía una mínima esperanza. Si no podía entregar un alma inocente, podría ofrecer la mía. La idea era una chispa tenue en la oscuridad de mi desesperación. Pero a medida que la contemplaba, comenzaba a arder con una intensidad creciente. Ofrecer mi propia alma. Era un acto de desesperación, un último recurso ante una situación imposible. Pero, ¿acaso no era mi alma la que estaba en juego desde el principio? ¿No había sido mi ambición desmedida la que me había llevado a ese cruce de caminos fatídico? La pregunta era si él aceptaría. ¿Sería un alma tan insignificante como la mía, un precio justo por la riqueza y el poder que me había concedido? ¿O buscaría una vida más plena, con más años por delante? No lo sabía, pero era la única carta que me quedaba por jugar. La noche siguiente volví al cruce de caminos.
La luna estaba oculta tras un manto de nubes oscuras, y el aire era pesado y presagiaba tormenta. Me paré en el centro, el mismo lugar donde había sellado mi destino años atrás. El miedo me atenazaba, pero una extraña determinación comenzaba a surgir en mi interior. Cerré los ojos y llamé, con una voz que temblaba ligeramente pero que resonaba con una nueva firmeza. «Estoy aquí. He venido a ofrecerte un trato». El silencio respondió durante largos minutos, haciéndome dudar si mi audacia no había sido más que una locura. Pero entonces, el aire comenzó a enfriarse, y el familiar olor a azufre llenó el ambiente. La figura oscura se materializó frente a mí, su presencia imponente y amenazante. «¿Qué tienes que decir, Ricardo?», preguntó la voz grave, cargada de una curiosidad sombría. «He venido a ofrecerte mi alma», dije, manteniendo la mirada firme, aunque mi corazón latía con fuerza. «A cambio de la de otro». La figura permaneció en silencio por un momento, como si estuviera considerando mis palabras. Sentí su mirada penetrante escudriñar mi interior, buscando mis verdaderas intenciones. «Tu alma», repitió finalmente, con un tono que mezclaba sorpresa e incredulidad. «¿Crees que esa es una moneda de cambio justa por todo lo que te he dado?» «No lo sé», respondí con sinceridad, «pero es todo lo que tengo que ofrecer. No puedo arrebatarle la vida a otro ser humano. No puedo vivir con esa carga en mi conciencia». Un viento helado comenzó a remolinarse a nuestro alrededor, levantando polvo y hojas secas. La figura permaneció inmóvil, su rostro oculto en las sombras. «¿Y qué pasará con tu madre?», preguntó la voz, con un matiz inesperado. «¿Quién cuidará de ella cuando te hayas ido?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. No había pensado en eso. Mi egoísmo, en querer salvar un alma inocente, podría condenar a la persona que más amaba a la soledad y la desprotección. «Te pido una cosa más», dije con urgencia. «Si aceptas mi alma, te ruego que protejas a mi madre, que le des paz y bienestar en los años que le queden». El silencio volvió a extenderse, más largo y pesado que antes. Las nubes se abrieron brevemente, revelando una luna menguante que proyectaba sombras largas y distorsionadas. La figura oscura parecía debatirse internamente. Finalmente, la voz resonó de nuevo con un tono que nunca había escuchado. Una mezcla extraña de resignación y algo que se parecía vagamente a respeto. «Un trato inusual, Ricardo. Un alma ofrecida voluntariamente es algo que no se ve a menudo, y una preocupación por otro, eso es aún más raro en estos tratos». Una punzada de esperanza surgió en mi pecho. ¿Podría ser posible? ¿Podría haber una salida a este laberinto oscuro? «Acepto tu oferta», dijo la figura finalmente. «Tu alma a cambio de la de otro, y la promesa de que tu madre estará protegida mientras viva. Pero recuerda, Ricardo, un trato es un trato. Una vez que tu alma sea mía, lo será para siempre». Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante la solemnidad de sus palabras. Sabía que estaba sellando mi destino final, pero la idea de salvar una vida inocente y asegurar el bienestar de mi madre me daba una paz extraña. «Acepto», dije con firmeza. En ese instante, la punzada en mi mano derecha se intensificó hasta convertirse en un dolor abrasador. Sentí como si algo se desgarrara en mi interior, como si una parte de mí se separara de mi cuerpo. Una sensación de ligereza y al mismo tiempo de vacío me invadió. La figura oscura asintió lentamente. «El trato está hecho». Un trueno retumbó en el cielo y la lluvia comenzó a caer, primero suavemente y luego con más intensidad. La figura comenzó a desvanecerse, fundiéndose con la oscuridad y la tormenta. «Cuida de tu madre, Ricardo», fueron sus últimas palabras, resonando en el viento y la lluvia. Me quedé allí parado, empapado hasta los huesos, sintiendo el vacío en mi interior. Sabía que mi tiempo en este mundo era limitado, pero una sensación de alivio me invadió al pensar que otra alma se había salvado y que mi madre estaría a salvo. Volví a casa bajo la lluvia torrencial, sintiéndome extrañamente ligero. Los lujos de mi vida anterior ya no tenían importancia. El poder y el reconocimiento eran vanidades vacías. Lo único que importaba era el bienestar de mi madre. Pasé los últimos días de mi vida cuidándola, contándole historias de mi infancia, reviviendo recuerdos. La vi sonreír, la vi tranquila, sin saber el sacrificio que había hecho por ella. Una mañana la encontré dormida en su cama, con una paz serena en su rostro. Se había ido en silencio, sin sufrimiento. Cumplí mi promesa de cuidarla hasta el final. Poco después, sentí el llamado.
Una sensación fría y oscura me envolvió, atrayéndome hacia un lugar desconocido. No sentí miedo. Había aceptado mi destino. Mi cuerpo fue encontrado días después en mi lujosa casa, sin signos de violencia. La gente habló de un ataque al corazón, de un final trágico para un hombre que lo había tenido todo. Nadie supo nunca del pacto sellado en un cruce de camino solitario, del precio de mi ambición y del último y desesperado acto de un albañil que, al final, eligió el sacrificio antes que la maldad. Y así termina mi historia, Javier. La historia de un albañil que hizo un pacto con él. Una historia que te demuestra que la ambición desmedida siempre tiene un precio, y que, a veces, el mayor acto de construcción no es levantar paredes, sino entregar lo más valioso que uno tiene para proteger a quien ama. Espero que mi experiencia te sirva de advertencia, porque las ofertas fáciles y los atajos para el éxito, a menudo, esconden un abismo oscuro y eterno.